Decíamos entonces que de esa forma podíamos terminar de calcular las distintas velocidades en cada uno de los intervalos y sencillamente realizaríamos la gráfica teniendo en cuenta nuevamente los tiempos que se aplicaron para cada uno de los intervalos. Entonces, por ejemplo, para el primer intervalo fueron 3 segundos, para el segundo 1 segundo, para el siguiente intervalo 2 segundos y así sucesivamente en cada uno de los intervalos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Les recuerdo de igual forma, de igual manera, que vamos a estar hablando de condiciones de movimiento. Condiciones de movimiento. Y las condiciones de movimiento me dicen dónde está el objeto, dónde está. Entonces, por ejemplo, aquí a los 2 segundos el objeto está en esta posición, ¿cierto? Pues aquí podríamos asumir que más o menos está a 12 metros. Entonces yo diría condiciones de movimiento a los 2 segundos. Y entonces diríamos que el objeto está a 12 metros a la derecha. 12 metros a la derecha. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? Pues como tenemos una recta que está en este sentido, sabemos que se mueve a la derecha. ¿Listo? Y la última pregunta o la última condición de movimiento es si aumenta o disminuye la velocidad. ¿Aumenta o disminuye? En ese caso, y teniendo en cuenta que tenemos un movimiento uniforme, en los intervalos hay movimiento uniforme, podemos decir que la velocidad es constante para nuestro ejercicio, ¿no? De acuerdo a ese gráfico, podemos concluir esas condiciones de movimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo. Ahora vamos a ver los gráficos de movimiento acelerado. Movimiento acelerado. Los gráficos de movimiento acelerado, entonces dijimos que iban a ser tres. El primero, el de aceleración. Lógicamente, aceleración contra tiempo versus tiempo. El segundo, el de velocidad contra tiempo. Y el de posición contra tiempo. En la sesión anterior, la clase anterior, yo les había dicho a ustedes que es importante que uno sepa exactamente qué es lo que se está graficando. ¿Por qué? Porque hay unos gráficos del movimiento uniforme que se parecen a los gráficos del movimiento acelerado. Y entonces, ¿cómo hago? Si se parecen tanto, ¿cómo hago para diferenciar qué tipo de movimiento tengo? Pues porque ya sé qué es lo que me están graficando, ¿sí? Por eso es que el gráfico debe enunciar cuál es la variable. En el movimiento de acelerado, ya sabemos que estamos hablando de movimiento uniformemente acelerado, entonces las aceleraciones, que es el primer gráfico, tienen que ser constantes. Dicho de otra forma, pues lo que vamos a tener es líneas que son horizontales. Entonces, en el gráfico de aceleración, vamos a hacerlo por acá. Entonces, en un gráfico de aceleración, que recordamos aquí tengo que colocar sus unidades, metros sobre segundo cuadrado y el eje de tiempo. Entonces, si yo tengo una línea
sobre el eje o por encima del eje de tiempo, voy a colocarla más arriba, me está indicando una aceleración positiva. Si la línea queda por debajo, entonces indica una aceleración negativa. Cambiarle el colorcito a esto. Entonces, en este caso indica aceleración negativa. Y si la línea queda sobre el eje X o el eje de tiempo, digamos acá, indica aceleración cero. Y ojo chicos, recuerden que aceleración cero no significa reposo, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Aceleración cero lo que significa es que la velocidad es constante. ¿Listo? De igual forma, tenemos que recordar que esta aceleración, el hecho de que la aceleración sea positiva no siempre implica que el cuerpo está aumentando su velocidad. ¿Ok? Que esto está estrechamente relacionado con la velocidad. Entonces, yo puedo tener una aceleración positiva, pero si la velocidad es positiva o si la velocidad inicialmente era positiva, es porque está aumentando. Pero si la velocidad fuera negativa, es porque la velocidad está disminuyendo. De igual forma, o mejor, en sentido contrario, ocurre cuando la aceleración es negativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía una velocidad positiva, eso significa que la velocidad disminuye. Pero si la velocidad era negativa, la velocidad está aumentando. Lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Que la fuerza, perdón, que la aceleración se puede, no es que sea lo mismo, no es lo mismo, pero se puede interpretar de alguna manera como una fuerza. Entonces, si yo tengo un objeto que se mueve hacia allá, ¿cierto? La velocidad va en sentido positivo, porque se mueve hacia la derecha. Y si yo adicionalmente lo acelero, es decir, coloco una aceleración que también va hacia la derecha, es como si lo estuviera empujando aún más, ¿cierto? Por lo tanto, aquí estoy diciendo que la velocidad aumenta, que es precisamente lo que estamos viendo aquí. Aceleración positiva y velocidad positiva, por lo tanto, aumenta. ¿Ok? Pero si por el contrario, yo tengo un objeto que se mueve hacia la derecha, pero la aceleración va hacia la izquierda, entonces la aceleración es negativa, la velocidad es positiva. Vean lo que tenemos aquí. Aceleración negativa, pero velocidad positiva, por lo tanto estamos concluyendo que la velocidad disminuye. Claro, si el objeto se mueve hacia la derecha, pero yo lo estoy jalando hacia la izquierda, estoy disminuyendo su velocidad. ¿Sí está claro, chicos? ¿Se puede volver a explicar ese pedazo? Claro, nuevamente. El hecho de que yo tenga una aceleración, pues no necesariamente significa que el cuerpo está aumentando su velocidad. ¿Ok? Y les decía a ustedes que, ¿qué pasa si yo tengo una aceleración? Veamos otro caso. Si la aceleración va hacia la derecha, pero el cuerpo va hacia la izquierda, es decir, que la velocidad, si es hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Si la aceleración va hacia la derecha, es positiva. Entonces,
Es como si el cuerpo se estuviera moviendo hacia la izquierda, pero yo lo estoy jalando hacia la derecha. Se mueve a la izquierda, pero yo lo jalo hacia la derecha. ¿Qué significa? Que estoy disminuyendo su velocidad. Entonces, véanlo acá. Tenemos aceleración positiva, de acuerdo a ese ejemplo, ¿no? A este ejemplo que tengo acá. Aceleración positiva, pero la velocidad es negativa. Por lo tanto, ¿qué está pasando con la velocidad? Pues disminuye. ¿Listo? Y lógicamente puedo tenerlo al contrario. Puedo tener una aceleración negativa, es decir, es como una fuerza que va hacia la izquierda, ¿cierto? Pero el objeto se mueve, también se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, si él se mueve hacia la izquierda y yo tras del hecho lo sigo empujando hacia la izquierda, pues ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando su velocidad. Esta situación, vean la que ocurre aquí. Aceleración negativa y velocidad negativa significa que está aumentando. Ya hemos dicho que si la aceleración vale cero, significa que la velocidad es constante. Es un principio que vamos a ver en segundo periodo, cuando veamos por allá la ley de la inercia que habla el señor Newton, ¿sí? Que dice básicamente que todo cuerpo tiende a mantener su condición de movimiento a menos que exista una fuerza externa que cambie dicha velocidad. ¿Listo? Entonces, cuando la aceleración es cero es porque la fuerza es cero. ¿Sí? No hay una fuerza, por lo tanto el cuerpo va a tender a mantener su velocidad. ¿Ok? Ese es, digamos que, lo que tiene que ver con la gráfica de movimiento, o mejor, de aceleración. Recuerden, véanlo. Un gráfico, líneas horizontales indican aceleración, ¿cierto? Pero ojo, porque vean que aquí en este gráfico también tenía líneas horizontales, solamente que este gráfico era de velocidad. Y aquí vean, se me olvidó de haber escrito que esto debería ser velocidad. A pesar de que aquí me está diciendo que la gráfica de velocidad se muestra en la gráfica, ¿sí? Pero debo colocar que ahí es de velocidad. No basta con que en el enunciado diga, en el gráfico tengo que colocarlo. ¿Listo? Y también se los voy a solicitar a ustedes cuando ustedes hagan su evaluación. Tienen que colocar ese, digamos que la variable que se está graficando. Bueno, el siguiente gráfico es un gráfico de velocidad. Entonces, el gráfico de velocidad. Como habíamos visto, en el movimiento uniformemente acelerado, hablar de que el movimiento es uniformemente acelerado, lo que me está diciendo es que el cuerpo está cambiando de velocidad, ya no es la misma velocidad. Pero yo les había dicho a ustedes que ese cambio de velocidad no era un cambio disparatado, era un cambio constante en la velocidad. Hablar de que el movimiento es uniformemente acelerado indica que está cambiando su velocidad en una forma constante. Eso quiere decir, por ejemplo, que si la velocidad está aumentando, si la velocidad aumenta, significa que aumenta siempre de la misma manera. De la misma manera. Por el contrario, si disminuye, disminuye, pues también lo hace de la misma manera. No es que sea un cambio que primero fueron 10 y luego 20, no, sino que siempre está aumentando de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, o disminuyendo de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres. Siempre disminuye
de la misma manera o aumenta de la misma manera. ¿Eso qué indica? Que el gráfico de velocidad o los gráficos de velocidad siempre van a ser líneas inclinadas. ¿Ok? Líneas inclinadas. Pero aquí debemos tener en cuenta que esa línea podría ser de esta manera. Voy a hacer esto un poquito más grande para poder escribir. O puede estar en sentido contrario. Entonces aquí tendríamos nuestro gráfico de velocidad y tiempo. Si la línea está inclinada hacia arriba, recuerden que estas líneas las llamamos crecientes, estas líneas siempre van a indicar aceleración positiva. Aceleración positiva. Lógicamente, en sentido contrario, indicarán aceleración negativa. A ver, hagámoslo un poquito más lejitos por acá. Aceleración negativa. ¿Listo? En este punto de acá, la velocidad está por debajo, ¿cierto? Es decir, que tenemos una velocidad negativa. En este punto de acá, la velocidad tiene un valor positivo, por lo tanto, velocidad positiva. Recordamos que el que me diga que la velocidad es negativa, indica que se mueve a la izquierda. Mientras que si la velocidad es positiva, indica que se mueve a la derecha. ¿Ok? En este punto de acá también ocurre lo mismo. Tenemos que el cuerpo se mueve hacia la derecha y en este punto de acá se mueve hacia la izquierda. ¿Listo? Eso es lo que me estarían diciendo esos valores. De igual manera, entonces, podemos entender lo que está ocurriendo de acuerdo a este concepto o a estos conceptos que vimos acá. Que si la aceleración era positiva y la velocidad positiva, o si la aceleración positiva y velocidad negativa. Aquí también lo podemos ver. Recuerden que entre más cerca, ojo porque aquí hay que interpretar esto de los valores positivos y negativos, ¿no? En física, la interpretación de un valor positivo o negativo no es la misma que en matemáticas. Hay que diferenciar claramente eso. Recuerden que en matemáticas, menos 4 es menor que 2. En matemáticas, ¿cierto? Pero en física no. En física no tiene nada que ver. En física, 2 es un número más pequeño que menos 4. En física, vuelvo y repito, esto en matemáticas. Pero en física, 2 es menor que menos 4. Esto en física. ¿Ok? Y aquí lo único en física, ¿por qué? Pues porque es que en física el signo lo único que determina es un sentido de movimiento o una posición. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo que el objeto se mueve hacia la izquierda, por ejemplo, mientras que aquí se mueve hacia la derecha, pero se mueve más rápido hacia la izquierda que lo que se mueve hacia la derecha. Por eso es que
el concepto de física no es el mismo que el de matemática. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que en física, estar más cerca del cero significa ser más pequeño. ¿Sí? Entonces, un valor de velocidad aquí está más cerca del cero que aquí. Por lo tanto, este valor de velocidad es menor que este valor de velocidad. Yo no sé si están viendo lo que yo estoy señalando. Este valor de velocidad es menor que este otro valor de velocidad. ¿Ok? Recuerden, estar más cerca del cero significa ser más pequeño. En física, en matemáticas no necesariamente. Entonces, aquí también estoy viendo que aceleración positiva, pero la velocidad es negativa. Entonces, igual que lo que decíamos acá, miren, aceleración positiva y velocidad negativa significa que está disminuyendo. Y efectivamente, aquí vemos que está disminuyendo porque está más cerca del cero. En este punto de acá, aceleración positiva y velocidad positiva. Por lo tanto, la velocidad está aumentando. Des en cuenta que está tendiendo a separarse del cero, por lo tanto, está aumentando. ¿Ok? Y entonces, así son los gráficos de velocidad. El gráfico, si la línea es horizontal, ¿qué pasa si la línea es totalmente horizontal? Recordemos entonces que si las líneas son horizontales, indican que la velocidad es constante. Como efectivamente coincidía con el gráfico de velocidad que nosotros teníamos. Des en cuenta que, perdón, este no es el gráfico de velocidad. Este era un gráfico de velocidad. Des en cuenta que si las líneas son horizontales, indican que estamos frente a un movimiento uniforme, como lo vimos precisamente en el movimiento uniforme. Entonces, ya sabemos que líneas horizontales indican que el cuerpo tiene velocidad constante. Pero si la línea es horizontal sobre el eje X, si la línea es horizontal aquí sobre el eje X, o dicho de otra forma, sobre el eje de tiempo, entonces lo que me indica es que la velocidad vale cero. Por lo tanto, esto sí indicaría que tenemos reposo. Aquí indica reposo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? No, profe. No, señor. Listo. Y por último, vemos el gráfico de posición. Entonces, ahora gráfico de posición. Resulta que los gráficos de posición son curvas. ¿Ok? Y son las 4 curvas que se pueden dar dentro de una circunferencia. En una circunferencia, yo puedo tener 4 curvas distintas. Vamos a ver aquí, ponerle un poquito de color para diferenciarlo. Un momentico, le ponemos líneas y vamos a hacerla más gruesita para que podamos entender de qué 4 líneas estoy hablando. Ahí. Relleno sin relleno, la cosa. ¿Listo? Yo puedo tener 4 curvas distintas, que serían una curva como esta, es decir, una curva que va en este sentido. Puedo tener otra curva como esta, que indicará también este sentido. Puedo tener
otra curva como esta. Ojo, porque acuérdense que los gráficos siempre los construyo de izquierda hacia derecha. Por eso aquí no puedo hacer la línea así. Esta línea no se debe hacer así. ¿Ok? La línea siempre tiene que ir de izquierda a derecha. Es decir, que la línea la tengo que construir en este sentido o en este sentido. Esos son las cuatro curvas que yo puedo tener para realizar gráficos de posición. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener una curva como esta. Upa, no quería hacer esa. Esta más bien. Puedo tener curvas como estas, ¿sí? Que me están mostrando una situación semejante a esta de acá. ¿Listo? Entonces, esa curva me está mostrando una situación semejante a esta. O puedo tener una curva que vaya en otro sentido. Por ejemplo, esta otra curva que sería semejante a esta otra de acá. ¿Listo? Entonces, así vamos a tener las distintas curvas. Lógicamente, puedo tener las otras dos curvas, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es identificar cada una de ellas. Bueno, estas curvas tienen varias características. Una, que las curvas pueden ir creciendo como esta. Esta es una curva que es creciente y esta también es una curva creciente. O puedo tener curvas que sean decrecientes, como esta de acá y esta otra de acá. Entonces, primer característica, vamos a ver si la curva es creciente o la curva es decreciente. Si la curva es creciente, indica que la velocidad es positiva. ¿Listo? Si las curvas son crecientes, entonces indican que la velocidad es positiva. Lógicamente, si la curva es decreciente, indica que la velocidad es negativa. Esa es la primera característica de una curva, que sea creciente o decreciente. Pero también existe otra característica de la curva y es su concavidad. Entonces, la curva puede ser cóncava hacia abajo o puede ser cóncava hacia arriba. Y la concavidad habla es de la aceleración. Entonces, una curva que es cóncava hacia abajo indica que tiene una aceleración negativa. Y si tiene es cóncava hacia arriba, indica que tiene una aceleración positiva. ¿Ok? Este concepto, pues, ustedes lo van a estudiar el próximo, o mejor, a finales de este año, cuando veamos por allá lo que tiene que ver con derivadas. Entonces vamos a ver que resulta que la velocidad es lo mismo que la derivada de la función de posición. Vuelvo y repito, será un concepto que entraremos más adelante, ¿sí? Y que la concavidad es la segunda derivada. Entonces, estos son conceptos que vienen de las matemáticas, pero los aplicamos en física. Por eso es que las dos materias están tan estrechamente relacionadas, ¿sí? La matemática y la física son materias muy, muy, muy relacionadas, ¿sí? Y una cosa me sirve como interpretación de la otra. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a nuestras cuatro curvas, ¿sí? Ya habíamos visto estas dos, pero podemos tener las otras dos, ¿sí? Voy a quitar esto un momentico de acá para ver si puedo hacer más curvas aquí.
Y pasemos todo esto más para abajo. Entonces, si yo quiero construir las otras curvas que me hacen falta, me faltaría una curva que va en este sentido y me faltaría la curva que va de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, en esas curvas yo tendría este punto de acá. Este punto de acá, bueno, este es el gráfico de posición contra tiempo. Entonces, en este punto de acá que he señalado, está indicando que el cuerpo, ¿dónde está? Está a la izquierda. ¿Hacia dónde se mueve? Ah, es que la curva es creciente, está dirigida en este sentido. Curva creciente, entonces se mueve a la derecha. Y además es cóncava hacia abajo. Y aquí me dice que si la curva es cóncava, cóncava hacia abajo es esto, ¿no? Estos son cóncavas hacia abajo, mientras estas son cóncavas hacia arriba. ¿Listo? Entonces, si es cóncava hacia abajo, ¿qué ocurre? Que disminuye la velocidad. ¿Por qué sé que disminuye la velocidad si es cóncava hacia abajo? Pues porque si se mueve hacia la derecha, me indica que la velocidad es positiva. Recuerden, aceleración positiva, perdón, velocidad positiva y aceleración negativa están en signos contrarios, indica que disminuye la velocidad. ¿Ok? Aquí, ¿qué ocurrirá? En un punto, por ejemplo, como este de acá, yo tengo, la posición es positiva porque en el gráfico de posición está por encima, posición positiva, pero la curva es decreciente, me indica que la velocidad es negativa, entonces se mueve a la izquierda. Y la aceleración es negativa, tiene el mismo signo de la velocidad, por lo tanto, aumenta la velocidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿No hay preguntas? No, pero Bueno, antes de continuar, me va a tocar aplazar la evaluación. La voy a tener que hacer de hoy en 8 días. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo aquí toca ejercitarlo. Esto, si yo lo coloco así, les coloco un ejercicio así, estoy seguro que vamos a tener algunas dificultades. Entonces, la idea sería que para el jueves ejercitáramos todos los gráficos y el día, y más bien hacemos la evaluación de hoy en 8 días. ¿Listo? Profe, una cosa. Dime. ¿Será que en estos días podíamos repasar lo de trigonometría? Es que pues con los ejercicios que usted nos dejó ayer, yo no pude hacer el quinto punto. Y pues no, la verdad no entiendo mucho cómo hacerlo. Ok, no hay problema. Deberíamos revisar. Ok, seguimos. En este caso de acá, si yo tengo este punto de acá, ¿qué podríamos decir con respecto a sus condiciones de movimiento? Lo primero, la posición es positiva. Posición positiva. Entonces, si la posición es positiva, es porque está a la derecha. Pero la recta es decreciente, va dirigida hacia abajo. Eso me indica que la velocidad es negativa. Conclusión, se mueve a la izquierda. ¿Ok?
Y la concavidad está dirigida hacia arriba, cóncava hacia arriba. Es decir, la aceleración es positiva. Como estos signos son contrarios, podemos concluir que disminuye la velocidad. ¿Listo? Entonces, a partir de una sola gráfica, vean que uno puede representar todo lo que está ocurriendo con el cuerpo, dónde se encuentra, hacia dónde se mueve, si va más rápido o está disminuyendo su velocidad, qué es lo que ocurre con cualquiera de ellos. ¿Listo? Todo a partir de una gráfica. Solamente con la gráfica podemos observar todo ese comportamiento. Igual, cuando yo voy a construir una gráfica de posición, pues tengo que